Sierra de Historias, con Alberto Garín. La lonja de la Seda de Valencia es una de las numerosas lonjas que se construyeron a finales de la Edad Media en la Corona de Aragón, las más importantes situadas sobre la costa mediterránea, como esta de Valencia. El término de lonja, que deriva de la lengua germánica del nombre laupja, refugio, ha sido adaptado en las diferentes lenguas latinas del occidente europeo, pero con significados diferentes. Una loggia en Italia es un pórtico o columnado por delante de un edificio. Una loge en Francia sería equivalente a una cabaña, a un refugio, y es lo que en la actualidad se utiliza para hacer referencia a los habitáculos que tienen los porteros de las residencias. Y una lonja, en el caso español, es un lugar para reunirse los mercaderes, los comerciantes, y este es el caso de esta lonja de la Seda de Valencia. Una lonja que, además del edificio propiamente dicho, como buen edificio de área mediterránea, se accede al mismo a través de un patio, en este caso hoy claramente ornamentado por una importante cantidad de naranjos. Pero lo más interesante es pensar que cuando estamos viendo este edificio estamos ante una evolución prestigiosa de los mercados que por lo general durante la época medieval e incluso antes se podían celebrar en áreas abiertas, habitualmente en las plazas, que podían tener algún tipo de cobertura provisional en los tiempos muy soleados o de lluvia. Incluso alrededor de la plaza, en los soportales, podía instalarse parte de ese mercado, pero que en estos finales de la Edad Media, en el caso de la lonja de la Seda de Valencia, estamos a finales del siglo XV, ya estamos entrando en un proceso de consolidación, no tanto del mercado en sí, donde los clientes acudían para su consumo diario, sino de una estructura de mercaderes y comerciantes donde están llevando a cabo transacciones de alto valor. Indudablemente el término de la lonja de la Seda ya nos da una indicación de que es uno de los sitios donde trataban entre ellos los mercaderes de la seda, pero no solo de seda vivía esta lonja valenciana. Como decíamos antes, esta de Valencia es la última de las grandes lonjas monumentales hechas en la Corona de Aragón, que había comenzado a hacer estos edificios suntuosos para albergar a sus mercaderes con la de Barcelona, iniciada en 1384 y terminada en 1397, año en que comenzó a levantarse la de Perpiñán, en donde ya va a trabajar uno de los arquitectos más insignes de la época, Guillem Sagrera, que será el responsable de la lonja de Palma de Mallorca, construida entre 1425-28 hasta 1450, para llegar por fin a esta lonja de Valencia, iniciada a partir de 1470-71 con un proyecto de Francesc Baldomar y que va a ser concluida tiempos después por Ibarra y Comte. Para 1492 ya estaba terminada esta construcción. Bien, lo interesante que hemos de tener en cuenta aquí, insisto, es que estamos ante un sitio que servía para la actividad comercial, pero una actividad comercial de prestigio. Ya no solamente es el hecho de que el tipo de intercambios que se transaccionaban en este espacio, porque esto no es un lugar de almacenaje, aquí no es que haya una serie de puestos donde el comprador puede llegar y adquirir el producto final para llevárselo a casa, nada más lejos de la realidad. El sitio donde se negociaban el tipo de productos que se van a intercambiar, ya digo, esencialmente vinculado con la industria textil. Pero lo más interesante de todo esto es el hecho de que nos está mostrando cómo funcionan bien estas estructuras comerciales. Obviamente tiene que existir un vendedor que está ofreciendo el producto y un comprador que demanda dicho producto, pero tiene que haber una estructura para llevar a cabo ese intercambio. Una estructura que pasa por un lugar de encuentro entre el comprador y el vendedor, esta es la lonja, y luego, por supuesto, todos los lugares en los que va a llevarse a cabo esa transacción económica, porque pensemos en la lana. ¿De qué lana estamos hablando? La lana castellana, que va a llegar a Valencia y de ahí puede emigrar hacia el Mediterráneo central. O la seda, que puede venir desde Extremo Oriente, o la que ya se hacía en la Baja Edad Media en la península italiana y llegar a la península ibérica. Lo interesante en el caso de Valencia es que estamos dentro de ese
privilegio que va adquiriendo la corona de Aragón en el Mediterráneo occidental a medida que los aragoneses van asentándose en este Mediterráneo occidental, fruto de la Reconquista, iniciada ya en los siglos XII y XIII, hasta la ocupación definitiva del Reino de Nápoles en los mediados del siglo XV. Hemos de entender que la importancia de Nápoles en las luchas que tuvo el rey Alfonso V el Magnánimo contra los papas por establecerse como rey definitivo de Nápoles, sobre todo es que es la bisagra en torno a la cual giraba todo el mercado del Mediterráneo oriental, que a su vez, pasado el Imperio Turco, llegaba hasta China, con todo el mercado del Mediterráneo occidental, que en principio eran abastecedores de materia prima y sobre todo de lana, pero que desde comienzos del XVI, con el descubrimiento de América, van a ser la puerta que se abra hacia el Atlántico. Pero más allá de estos detalles genéricos, hemos de entender que en el momento que la Corona de Aragón toma ese dominio sobre esta parte del Mediterráneo occidental, inicialmente era Barcelona el puesto principal para vender el producto básicamente de esa corona aragonesa, pero en esta segunda mitad del siglo XV, durante la celebración de la llamada Guerra Civil Catalana, en el que parte de la baja nobleza catalana se subleva contra el rey Juan II de Aragón, estamos hablando entre 1462 y 1472, los valencianos van a tomar la oportunidad para mostrarse como un lugar pacífico. El comercio le gusta la paz, no le gusta el enfrentamiento. A lo que se añade un segundo punto, es el instante en el que una familia de origen valenciano se ha instalado en la corte papal, primero con Calixto III, que ha colocado a su sobrino Rodrigo Borja como vicecanciller de ese papado y que terminará por ser el mismo Rodrigo Borja, papa, ya como Alejandro VI, el papa Borgia. Bien, a lo que se añade ese tercer elemento que mencionábamos antes. La producción lanera castellana ha logrado recuperar sus máximos después de la crisis de mediados del XIV, fruto de la peste negra. Han transcurrido 100 años. Está exportando esa lana. Habitualmente tenemos en mente la exportación a través del Consulado de Burgos, los puertos de Cantábrico, sobre todo Bilbao, hacia Inglaterra y los Países Bajos, pero también exportación hacia el Mediterráneo central, hacia Italia. Y aquí el puerto más importante es el de Valencia, que puede aprovechar esa buena ubicación geográfica para ser el sitio por el que va a salir toda esa producción castellana. Y es ahí, en ese momento, donde vas a encontrar la construcción de esta lonja, que viene a demostrar el optimismo que se estaba viviendo en esa Valencia mercantil, en esa Valencia comercial de finales del siglo XV. Un optimismo que además la propia arquitectura nos cuenta, no solamente por lo elevadísimo que son los techos de la sala de contratación, parece una catedral, sino que es una catedral que no rinde culto a Dios, sino al comercio, a los beneficios del comercio. Y todo desarrollado con esas fórmulas artísticas de las que hemos hablado en muchas sierras de historia, que hemos denominado como las modas borgoñonas, que desde finales del siglo XIV se han puesto en marcha en el Ducado de Borgoña. A partir de ahí se ha extendido durante el siglo XV por toda la Europa occidental como marca de prestigio. Estos comerciantes querían ser gentes prestigiosas. En ese sentido son comerciantes orgullosos de sí mismos. Hay una inscripción en la parte superior de la sala de contratación que dice: «Casa famosa soy en 15 años edificada. Probad y ved cuán bueno es el comercio que no usa fraude en la palabra, que jura al prójimo y no falta, que no da su dinero con usura. El mercader que vive de este modo rebosará de riquezas y gozará por último de la vida eterna». Es decir, una visión que tienen estos comerciantes valencianos de finales del siglo XV muy interesante. No son usureros, no son prestamistas, ellos no pretenden explotar al cliente o explotar al que le adeuda, quieren hacer buenos negocios, unos buenos negocios que van a basarse en el compromiso cuando se establece la palabra, en el compromiso por el contrato, y que a la larga puede garantizar esa vida eterna. Porque son buenos cristianos, y como buenos cristianos de ahí ese empeño en decir no somos usureros, porque no lo son. Bien, en principio, sencillamente somos aquellos que ante una determinada demanda somos capaces de dar la oferta que se está buscando. En ese sentido es muy interesante, estábamos hablando de la arquitectura de la lonja, no es algo exclusivo de esta de Valencia, ya se venía utilizando esas modas borgoñonas en Barcelona y sobre todo en Perpiñán y en Palma, gracias a la buena mano de Guillem Sagrera,
Cuando nos detenemos en los detalles decorativos de algunas partes de la lonja, como por ejemplo el arco de entrada a la sala de contratación, tanto a la parte exterior como a la parte interior, donde nos encontramos un trabajo en la piedra, una riqueza escultórica que podría de nuevo llevarnos a ese tipo de escultura habitual de los espacios religiosos, de las iglesias, de las catedrales. Dentro de las catedrales pensemos en los coros, pero obviamente con un cambio iconográfico importante. Porque si analizamos en detalle la iconografía que nos vamos a encontrar en las arquivoltas y las jambas de este acceso a la sala de contratación, tenemos dos elementos claves. Uno es una riqueza de la naturaleza que en el mundo religioso suele estar asociado al pecado. El hombre se envuelve en la naturaleza, en el mundo material y olvida el mundo espiritual. Y aquí al contrario, esa naturaleza se ofrece como un ejemplo de exuberancia, de gusto, de placer. Después de todo son comerciantes, son mercaderes, son gentes que benefician la parte material de la vida de los seres humanos. Y luego algunas iconografías simpáticas de gentes que están disfrutando de la vida. Hay músicos, hay otros que sencillamente están festejando a lo mejor en relaciones con fiestas báquicas donde interviene el vino y demás. Un arte alegre, un arte motivador, una forma de mostrar estos mercaderes de finales del siglo XV, importante la fecha, Recordemos la omnipresencia de las modas borgoñonas en toda la Europa occidental, salvo en la Toscana italiana, donde ya estaba de moda el Renacimiento clásico. En el resto de Europa occidental, para finales del XV y comienzos del XVI, lo que mandan son las modas borgoñonas. Eso que se ha calificado de tardogótico, flamígero, plateresco, llamémoslo como queramos. Pero bueno, regresemos a esto. Estamos hablando de esa búsqueda a través de este arte de prestigio de una llamada a la alegría, de una llamada al triunfo, de una llamada al éxito, de una llamada a lo lúdico. Porque a la larga es lo que estaban buscando estos mercaderes. Están tratando de conseguir unas mejores en sus propias condiciones materiales y, por supuesto, en las condiciones materiales de sus compradores, de sus clientes, como decíamos antes. Cuán bueno es el comercio, que no usa fraude en la palabra, no incumple los contratos, que jura al prójimo y no falta. Es decir, cuando se compromete a dar el producto que se está solicitando. Y el resultado es esa satisfacción, esa alegría que transmite esta decoración que nos estamos encontrando y que podríamos vincular, a lo mejor, si vamos al detalle fino, con ciertas iconografías religiosas, pero que aquí tienen un significado completamente diferente, porque lo que está buscando, insisto, es cantar las loas del comercio de bienes materiales. Lo que, sin embargo, no impide que la inscripción que hemos leído y la propia lonja de Valencia, recordemos que al final el mercader busca la vida eterna, es un buen cristiano, pues bien, la lonja de Valencia, más allá de esa amplísima sala de contratación donde los mercaderes se ponían de acuerdo para sus transacciones comerciales, hay una gran torre y en el piso primero de la torre, al mismo nivel de la sala de contratación, en la parte baja, estaba la capilla, porque son buenos cristianos. Y como buenos cristianos tienen que tener dentro de su ámbito de trabajo un espacio donde sí se recuerde la importancia del buen cristiano, de la persona que es un religioso comprometido, que de esa manera, más allá de sus debilidades materiales que demuestra a través del comercio, sin embargo, sigue siendo el católico responsable. De ahí la inscripción diciendo al final, no solamente estamos satisfaciendo al cliente, sino garantizando nuestra vida eterna mediante un uso no pecaminoso del comercio. La importancia de decir no somos usureros. Lo que hacemos es llevar a cabo ese juego interesante del comercio, que es ofrecer al cliente lo que ese cliente está deseando, pero digamos con un precio justo. Entonces aquí no vamos a entrar en cómo se establece un precio justo. El precio es algo que se establece en el acuerdo entre el comprador y el vendedor. Y por tanto, si el acuerdo es sin ningún tipo de coacción, el precio es justo, ¿bien? Pero un precio justo que nos permita mostrar que los mercaderes también están llamados al reino de los cielos. De ahí que la capilla sea un espacio importante de la lonja, porque estos mercaderes son unos buenos católicos. Por supuesto, hay otros espacios dentro de la lonja del comercio que nos recuerdan
que estos mercaderes, más allá de ese gusto por el intercambio libre entre compradores y vendedores, pues tenían que ajustarse a determinados corpus jurídicos. De modo que tendremos algunas estancias, como esa otra parte del nivel inferior, el consulado del mar, donde se recordaban toda la legislación, quién tiene derecho, quién no tiene derecho a embarcar, a entrar o salir del puerto de Valencia, o si tiene que pagar algún tipo de tasa. Pues todo este tipo de problemas legales jurídicos se habilitó este espacio para llevar a cabo la resolución de esos problemas, que nos vienen a contar cómo, por muy enriquecedor que sea el comercio, por muy positivo que sea tanto para el que ofrece como el que demanda el resultado de ese intercambio, de esa transacción mercantil, siempre tiene que haber ese ajuste jurídico, por si a alguien se le fuera la mano, e incluso, ¿por qué no?, si de alguna forma las autoridades tratan de sacar un beneficio de esta buena relación mercantil entre unos y otros. La lonja se completa y hay que salir al patio y acceder por la escalera exterior con un segundo nivel en el que tenemos una nueva habitación, en el que aquí estamos olvidándonos de lo que estábamos contando de cuestiones comerciales del siglo XV. Porque en esta cámara dorada, este nivel por encima del consulado del mar, y que probablemente formaba parte de esa institución más burocrática, más administrativa dentro de la lonja, lo más destacado es un hermosísimo artesonado que, curiosamente, aunque también es de esta época bajo medieval, no es original de la lonja de Valencia, viene de la demolida casa de la ciudad y fue trasladado y reubicado aquí con bastante buena maestría para 1921, de modo que seamos cuidadosos, no estamos viendo un elemento que fuera propio del sitio, aunque quizás este segundo nivel pudo haber estado cubierto también con su propia cubierta decorada. Volvamos, sin embargo, a lo que estábamos contando sobre estas lonjas, sobre estas casas de contratación. Al final, lo que nos están expresando la lonja de Valencia, como todas las otras que hemos estado enumerando, es el gusto que tuvieron estos comerciantes de la Baja Edad Media, sobrepasada la gran crisis de la peste negra, y cuando el comercio en el Mediterráneo es algo muy fluido entre las diferentes partes de ese Mediterráneo, el orgullo que sentían de ser comerciantes y cómo mostraron ese orgullo, ese prestigio a través de este edificio hermoso, gigantesco, monumental. Y lo llamativo está en que este edificio se va a concluir poco antes de que Cristóbal Colón con sus barcos llegue a América, abra una nueva ruta comercial al Atlántico y este mundo mediterráneo entre en crisis. Por supuesto, los que financiaron la lonja de Valencia no lo sabían, pero estaban mostrando su prestigio y su riqueza justo en el momento que estos empezaban a declinar. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.